Y esta es la era, creo yo, si bien no sé de medicina, ni estudio, ni veo las tendencias, habría que preguntarle, habría que leer, pero yo veo mucha gente en este tiempo con ansiedad, mucha gente con ansiedad, lo veo en los compañeros de mi edad, es decir, gente totalmente atribulada por el futuro, por el presente, con pensamientos negativos, que no sabe o que no puede tener el control, mucha gente con ataques de pánico, ataques de ansiedad. Y yo pensaba en este tiempo, la Biblia tiene una respuesta a todo eso. Mucha tristeza, mucho desánimo, depresión, angustia, aflicción. E increíblemente, para nosotros, la Biblia está repleto de casos. Hay palabras para el corazón ansioso. Salmo 40 leímos, ¿no? Hay palabras para el corazón deprimido, para el corazón triste, para el corazón afligido, porque David dice que él estaba en un hoyo. ¿Qué es la depresión sino un hoyo de desesperación? Dice que Dios lo sacó de ese hoyo. Y también hablamos, no sé si se acuerdan algunos miércoles pasados, porque estaban relacionadas esas palabras en búsqueda de lo que estaba tratando de leer a la luz de la Biblia, porque uno dice, no, la Biblia no habla de eso. Elías, Primera Reyes 19, ¿no? Dice que él se fue al desierto queriendo morirse. Esa idea de que él no quería vivir más. Y le dijo, Jehová, quítame la vida. Porque para un judío, la idea del suicidio no es una opción. Saben que es un pecado terrible. Pero le está pidiendo a Dios que él no quería vivir más. Estaba deprimido. Y ahora vemos a Jeremías aquí. Son palabras de una persona deprimida, desanimada, una persona que no tiene fuerza, no tiene ganas de seguir. O sea, la Biblia no es que no habla al corazón con esa patología. Y le voy a decir más, la Biblia no solamente brinda una respuesta, sino que hoy en día las ramas de la medicina que tratan todo esto también están muy maduras, no tienen una respuesta exacta, una solución, un diagnóstico específico, según lo que yo estaba leyendo y estudiando. Porque el médico tradicional, clínico, no sabe tratar ese tipo de problemas. Y después hay una rama psiquiátrica que quizás está relacionada más a estudiar medicamentos para tratar eso. Y está la rama de la psicología, que trata más a través, ¿no?, de la terapia, de hablar. Pero cuando observamos todo eso, la psicología tiene un error. Así que trata al hombre de una forma sin la perspectiva bíblica. Y ahí es donde falla. Fuera de todo eso, lo que leía y estudiaba y veía en la Biblia, hay gente deprimida, hay gente ansiosa, porque Dios habla de la ansiedad, Jesús habla de la ansiedad, de que no pensemos desmedidamente en el futuro y nos preocupemos en exceso, porque Él tiene cuidado. Si Él cuida de las aves, y ya hemos cantado los coros, ¿no?, de que el Señor cuida de las aves, ¿cómo nos va a cuidar de nosotros? Que Él tiene contados los cabellos. Jesús habla al corazón ansioso, ¿sí? Jesús habla al corazón triste. Segunda de Pedro, ¿no?, dice el texto, dice que dejando toda nuestra ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de nosotros. O sea, la Biblia no es que no emite palabras, no es que no emite comentarios. La Biblia habla, se expresa. Ahora, si hay algo, una conclusión a lo que yo he llegado leyendo estos textos, y es la que quería compartir con ustedes, si bien históricamente, o la concepción que ha llegado a nosotros es que somos personas tripartitas, ¿no?, cuerpo, alma y espíritu. Hay un error en esa concepción de creer que el alma y el espíritu son dos cosas separadas, o de tratar el alma y el espíritu como dos cosas separadas. Como que el alma son las emociones y el espíritu es a lo que refiere a nuestra comunión con Dios. Pero lo que a veces ignoramos es que en nuestras emociones hay pecado. Y que el pecado es el causante de los males de nuestra alma. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que hemos caído y que somos corrompidos, somos seres caídos,
Y ese pecado no solamente influye en nuestro cuerpo, no solamente influye en nuestro espíritu, sino también en nuestras emociones. Y aquí vemos en Jeremías un ejemplo de eso. Porque él ve que está desanimado. Él está, como se dice más en el día a día, bajoneado. Él no quiere seguir. Está, y no es la única vez que le pasa. Si usted lee, si después quiere leer en el libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 7, de nuevo, él está peleando contra sí mismo. Él no quiere seguir su ministerio como profeta porque solamente le ha traído problemas. Pero Jeremías tiene que reconocer que la base o el origen de todos sus problemas, de su desánimo, ¿sí?, y de su tristeza y de su aflicción es el pecado. Y para el corazón ansioso, también la base o el origen de todo eso que nos pasa es el pecado. Es la falta de fe, la falta de confianza en Dios. Porque sabemos que es Dios poderoso, pero cuando observamos nuestro problema, nuestra realidad, en el fondo no creemos que Dios puede solucionar nuestro problema. Y eso es algo que tenemos que trabajar. Es observar nuestro corazón o lo que nos pasa, y es donde quizás ahí la psicología hasta cierto punto nos puede ayudar. Porque no ve al hombre y a la mujer como un hombre pecador. Pecador. Que la base de todos los males del hombre es el pecado. Es el pecado. Y hay muchas cosas en las que quizás la iglesia hoy en día quizás no tiene una respuesta. No tiene una respuesta porque como iglesia del Señor deberíamos buscar una respuesta para el corazón del hombre, para aquel que está. Hay tantas enfermedades hoy en día, ¿no?, que si viniera tendríamos una respuesta. Tendríamos una respuesta difícil, pero la palabra, a través de la palabra observamos gente lunática en la Biblia, que a veces es causada por los demonios, pero no siempre. Entonces, la Biblia es tan llena y diversa y da una respuesta a tantos problemas del hombre, pero se trata de ir a buscarlos. Ahora, fíjense, en función de todo esto, yo leía de nuevo este texto. Jeremías se presenta a Dios en oración. Él está orando. Pero si yo quisiera poner un título a este texto, diría: es una oración autocompasiva. Es una oración autocomplaciente. Él se presenta delante de Dios diciendo: todo esto me pasa, Señor, y no sé por qué me pasa. El pueblo tiene la culpa de lo que me está pasando a mí. Vos, Señor, tenés la culpa de lo que me está pasando a mí. Pero en ningún momento, si usted lee la palabra de Jeremías percibe que el que tiene la culpa es él. Y eso es la parte más difícil de tratar con nosotros mismos. Porque decimos: ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué estoy ansioso? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué no sé lidiar con los problemas? Y bueno, son los problemas, son los demás, es el pueblo, es la iglesia. Pero Dios va a ser contundente en su respuesta y va a decirle: el problema sos vos, Jeremías. No quiere decir que todo lo que decía Jeremías tenga parte de verdad. Él estaba siendo perseguido por un pueblo. Jeremías era un profeta, tenía que hablar palabras contra un pueblo y el pueblo no lo quería oír. Y el pueblo tenía un corazón cerrado. Tenía un corazón, no era receptivo. Lo tiraban a una cisterna, lo trataban mal. No le escuchaban. Todo eso era real. Pero lo que Dios pretendía de Jeremías es que él tenga la capacidad espiritual de confiar en Dios y de enfrentar los problemas de esa forma. Ahora, la oración de Jeremías es una advertencia acerca de cómo muchas veces nosotros, y cuando digo nosotros digo yo primeramente, en nuestra oración hacemos o somos tan compasivos hacia nosotros mismos, ¿no? Tomamos ese rol en el que decimos: ay, todo lo que me pasa, todo a mi alrededor está mal. Fíjense lo que dice Jeremías, porque quizás leyéndolo se entiende el punto de forma más sencilla. Tú lo sabes, Jehová, acuérdate de mí y visítame.
Acá Jeremías lo que está dando a entender es que Dios se olvidó de él. Dios se olvidó de él. Señor, te olvidaste de mí. Te olvidaste de mí. Ese es el primer punto. Está orando. ¿Cómo vamos a decir? Jeremías está orando, lo cual es una buena iniciativa. Pero en el fondo, Jeremías lo que cree es que Dios se olvidó de él. Porque todos se olvidaron de él. Su familia se olvidó de él. Su pueblo se olvidó de él. Pero Dios también se olvidó de él. Sigamos leyendo. Dice: véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Porque Dios está enojado conmigo. Dios está enojado conmigo. Esa era la explicación. Me pasa lo que me pasa porque Dios se olvidó de mí y porque Dios se enojó conmigo. Yo no veo aquí una oración de arrepentimiento, de admisión, una oración que trate de reflexionar acerca de la condición de Jeremías. Veo una oración que le dice a Dios: Dios, estás enojado conmigo, Dios, te olvidaste de mí. ¿Cuántas veces en nuestra oración pasa lo mismo? Nos acercamos a Dios, nos acercamos ante Él, doblamos nuestras rodillas, oramos, o en nuestra mente oramos a Dios, pero nuestra actitud es: Señor, vos te olvidaste de mí. Dios, todo lo que me pasa, no sé por qué me pasa, vos estás enojado conmigo. Es así como reaccionamos delante de Dios. Y eso significa, en cierta forma, que por más que Jeremías era un profeta de Dios y que había visto la gloria y el poder de Dios, no conocía a Dios. Porque nosotros sabemos cómo es Dios, hablamos de Dios y sabemos que Dios no se olvida de nosotros. Dios es fiel, es uno de sus atributos. Entonces, cuando le estamos diciendo a Dios: te olvidaste de mí, estamos negando algo que quizás, de eso ayer también hablábamos en el estudio con los jóvenes, podemos conocer intelectualmente, nuestra mente sabe un atributo de Dios, pero no quiere decir que lo conozcamos en la vida práctica. Porque si le decimos a Dios que se olvidó de nosotros es porque puede que sepamos que Él es fiel, pero no creemos que Él es fiel. Porque si Él es fiel, no le puedo decir a Dios: te olvidaste de mí. Dios, te enojaste conmigo, como si Dios fuera un Dios furioso, inestable, que se enoja porque sí, y que castiga a los suyos sin propósito. Sabemos que Dios no es así. Sabemos que es cierto que Él a veces reprende, castiga y hace que sus hijos pasen por momentos difíciles, pero la Biblia nos explica claramente que eso lo hace para los que aman a Dios. Todas las cosas los ayudan para bien. El fin final, para la redundancia, de Dios es nuestro bien. Eso nos dice la palabra. Y Dios al que ama castiga porque lo trata como hijo. Si Dios no te castiga es porque sos un bastardo. Entonces, a la luz de la palabra no le podemos decir: Dios, vos estás enojado conmigo. Vos estás enojado con mi vida y por eso me pasa lo que me pasa. Dios no hace las cosas porque simplemente es un Dios arbitrario, furioso. O Dios nos está sacando, nos está probando para sacar lo mejor de nosotros. O Satanás nos está atacando como nuestro enemigo, porque eso es algo que puede pasar, sabiendo claramente que Satanás, nuestro enemigo, puede atacarnos, pero no destruirnos. No destruirnos. Que Dios permite a Satanás atacarnos. Si permitió atacar a su propio Hijo, a Jesús, ¿por qué no va a permitir que nos ataque a nosotros? Y está la narración de Job, ¿no? Que se presentó Satanás delante de la presencia de Dios pidiendo permiso para atacar a Job. Y Job le dijo: tienes el permiso, pero no toques su alma. Dios puso un límite a ese momento en el que Satanás iba a atormentar el corazón de Job, su vida y su familia. Pero Dios no es que está enojado. Sigamos leyendo el texto. Entonces, acá vemos pesimismo, ¿no? Una persona pesimista, orando a Dios, pero su oración es pesimista. Todo está mal, ¿sí? Te olvidaste de mí, estás enojado conmigo, Señor. Ahora vamos a entrar en la segunda parte de la oración que yo puse: autorreproche. Fueron allá tus palabras y yo las comí.
Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías lo que va a empezar a hacer aquí es contar todo lo que él hizo delante de Dios. Señor, vos me diste tu palabra, yo la comí, tu palabra me fue por gozo. No me senté en compañía de burladores, Señor. No me senté, ni me engreí, no me la creí, Señor. No me consideré más que los demás. Me senté solo. Y fíjese lo que dice el texto aquí, porque me llenaste de indignación. Jeremías había hecho todo bien a la luz de este texto. Él lo que está diciendo es, yo lo único que hice fue tomar tu palabra, predicar tu palabra, invocar tu nombre, no juntarme con burladores, haciendo referencia al Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no se sienta en compañía de escarnecedores, no se sienta en silla de escarnecedores. Será como el árbol plantado junto a la corriente de las aguas. Y él dice, yo no hice eso, yo no me senté, no me junté con burladores. No tuve un corazón altivo, no me la creí, no me engreí. Sin embargo, estoy solo, Señor. No entiendo por qué estoy solo. Vos me causaste indignación. Fíjense el siguiente texto, porque así habla el corazón autocompasivo, el que dice, todo está mal, es pesimista, todo me pasa a mí. Él está diciendo, Señor, yo me privé, me limité, sufrí, estoy solo. Y en el fondo él plantea la duda si todo lo que hizo para el Señor valió la pena, al fin y al cabo, porque dice el texto, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Es cierto eso? Jeremías no tuvo momentos de bendición, de victoria, todo fue malo. Se acaba de decir que fueron allá sus palabras y yo las comí, tu palabra fue gozo. Él tuvo momentos de gozo, de alegría, de bendición, de victoria, pero en este momento, en su situación negativa, lo único que ve es su dolor, su herida, que no admite curación. Él dice que su dolor es perpetuo. Y aquí la palabra también nos llama, porque cuando estamos pasando un momento difícil, somos pesimistas. Dudamos, los momentos difíciles revelan el conocimiento que tenemos de Dios. Cuando ahí decimos, no, bueno, Dios está enojado conmigo, Dios se olvidó de mí, todo lo que me pasa desde que voy a la iglesia, y cuántas palabras pueden salir de nuestra boca. Y Señor, yo hice esto, hice lo otro, mirá lo que me pasa, cuando yo estoy haciendo tu voluntad, el reproche, ¿no? Decir, pero si yo no me junté, si yo no vivo una vida desordenada, ¿por qué me pasa a mí? Es eso lo que está planteando Jeremías. Y el texto aquí empieza a mostrar otro tema, ¿no? De cuando uno está desanimado, magnificar los problemas. Porque él ve todo malo, negativo. Su dolor es perpetuo, definitivo. No hay salida. Cuando bien leímos en el Salmo 40, que no importa cuán grande sea el hoyo, el Señor nos saca y nos pone en tierra firme. Pero Jeremías no es capaz de percibir esto. Y aquí viene la pregunta con la que él termina su oración. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Esa pregunta revela el pecado de Jeremías. El pecado de Jeremías y por qué le pasa lo que le pasa. Porque la percepción que tiene de Dios es equivocada. Él ve en Dios un Dios no bíblico, un Dios que dice, será para mí como cosa ilusoria, pero que está diciendo, ¿es real todo esto? ¿Tiene sentido todo lo que estoy haciendo? Algo ilusorio es algo que no es real. Algo ilusorio es algo de que está o no está y que es parte prácticamente de mi imaginación. Y aquí el texto dice, como aguas que no son estables. Un agua que no es estable es un agua que va de acá para allá, que no nos da seguridad, es lo contrario a una roca firme. Le está preguntando a Dios si todo lo que hizo
para él tuvo sentido o si fue simplemente una cosa ilusoria, vana. Y en síntesis le está diciendo a Dios, ¿puedo confiar en vos? ¿Hay estabilidad en vos? ¿O no? Ese es el corazón de Jeremías. ¿Ve en Jeremías? ¿Ve en Dios algo ilusorio? ¿Ve en Dios algo que no le va a producir firmeza? Inestable. Yo aquí me anotaba, en Jeremías hay una autocompasión. Él tiene pena, lástima de sí mismo. En él hay un reproche, él se reprocha sus actos, pensamientos, sentimientos, esfuerzos pasados, como diciendo, ¿valió la pena todo lo que hice? Y Jeremías tiene falta de claridad para ver las cosas, hay una exageración o magnificación de los problemas y hay una incapacidad de ver todo lo bueno. ¿Era Dios una cosa ilusoria en la vida de Jeremías? ¿Jeremías no había visto el poder de Dios? ¿Acaso Dios no es confiable? ¿Dios no es confiable? ¿Dios es algo inestable? No. Dios es confiable. Dios es digno de nuestra confianza. La inestabilidad está en nosotros, no en el corazón de Dios. Entonces, este texto lo que nos enseña o lo que nos demuestra es que cuántas veces, cuando estamos pasando momentos difíciles, venimos a Dios buscando respuestas, pero con toda una concepción equivocada de la realidad. Con una justificación de por qué pasa lo que pasa. Dios no escucha la queja de Jeremías. Dios no escucha, no da validez a la respuesta de Jeremías. Dios es tajante y le dice, si te convirtieres yo te restauraré. El problema está en vos, Jeremías. Y esa es la palabra que muchas veces no queremos escuchar. Ese es el mensaje que muchas veces no queremos recibir. Porque nos gustaría que el pueblo cambie, nos gustaría que la situación cambie, pero Dios lo que nos dice es vos tenés que cambiar. Las situaciones difíciles son para moldearnos, son para cambiar lo que somos. Y entender de que puede ser tristeza, puede ser melancolía, puede ser disposición a ponernos mal, a desanimarnos prontos, a bajar los brazos. Identifiquemos cada uno de nosotros las cosas que están mal en nosotros. Quizás muchos tenemos disposición a la primera de cambio, a la primera de que algo me sale mal, me entristezco, bajo los brazos, no confío más en Dios. Y le objeto a Dios, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Señor, esto es demasiado, ya está, tiro la toalla. Cuando sabemos y conocemos la palabra, porque yo no dudo que todos los que estamos aquí conocemos la palabra que dice que ninguno que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Porque conocemos la palabra que dice que nosotros no somos de los que se rinden, sino aquellos que perseveran para la preservación del alma. Porque sabemos que rendirse, que desanimarse, que caerse, no es una opción. Quizás vemos una disposición en nuestros corazones a la tristeza, a la melancolía, al desánimo. Uno hay que identificar y observar la raíz de todo eso. ¿Qué es? Falta de confianza en Dios. Una percepción equivocada de Dios. Decimos que Dios es fiel, cantamos que Dios es fiel, pero no creemos que Dios es fiel. Parece fácil ver la fidelidad de Dios cuando todo está bien, pero la fidelidad de Dios se cree cuando todo está mal. Identificar si es, como dijimos, la ansiedad y decir, bueno, cuando vienen todos esos pensamientos negativos a mi vida y me quieren atribular y preocupar, frenar y decir, eso es un pecado, porque no estoy creyendo en el Dios de la palabra que me dice que Él va a cuidar de mí y que Él tiene todo bajo control. Gloria a Dios. No es la situación, no es mi alrededor, todo eso puede ser un factor. Pero ¿cómo estoy respondiendo a la situación? Yo. ¿En forma pecaminosa
o en forma santa. Eso es lo que le dice Dios a Jeremías. Tenés que cambiar. Yo te voy a restaurar. Yo te voy a sacar de este desánimo, Jeremías, pero vos tenés que detectar qué está mal en tu corazón. ¿Qué está mal en tu corazón? ¿Cómo estás enfrentando esa problemática? Y de nuevo ahí vemos a Elías allá en el monte Horeb diciendo: todos, no quedó ningún profeta y todos están contra mí, magnificando los problemas, ¿no? Y Dios le dice: Elías, todavía hay muchísimos que no arrojaron, que no se arrodillaron ante vos. Como diciéndole: estás equivocado, no es así. Levántate, come, largo camino te aleja. Que en nuestro corazón, que en nuestra oración no haya autocompasión. Que en nuestra oración no haya un reproche. No haya un decirle a Dios: ¿por qué me pasa esto, Señor? Bueno, te vas a preguntar. Hay una respuesta que es: todo lo que te pasa es para moldearte, para que cambies, ¿sí? Para convertirte. Si entre sacar lo precioso de lo vil será como mi boca, para que te saquen lo que está mal en tu corazón. Hay cosas buenas, hay cosas valiosas, hay cosas espirituales, hay mucho para dar, pero también hay cosas viles en nuestro corazón. Que las situaciones malas desenmascaran todo lo vil que hay en nuestro corazón. La falta de fe, la falta de confianza, la queja, el reproche, el desánimo, la preocupación excesiva, los malos pensamientos. Bueno, todo eso tenés que sacar. Las situaciones malas evidencian nuestro nivel de confianza en Dios. Podemos decir, podemos tener el conocimiento teórico, intelectual de lo que es Dios, pero eso no quiere decir que después eso sea la realidad de nuestras vidas. Sé que Dios es fiel, sé que Dios es justo, sé que Dios es santo, sé cómo es Dios, pero cuando viene la situación adversa, ahí evidencio si de verdad creo que Dios es como digo que es, como canto que es. Y Jeremías predicaba un Dios grande, hablaba de un Dios grande, pero el Dios en el que él creía era chico. Y él demuestra que el Dios en el que él creía era un Dios inestable, un Dios enojado, furioso, sin razón, un Dios olvidadizo. Ese era el Dios de Jeremías. ¿Cómo es el Dios en el que estamos creyendo? No aquel que decimos conocer, sino aquel en el que creemos. Quizás es un Dios que no tiene poder, o que sí tiene poder para algunas cosas, pero para solucionar mis problemas no tiene poder. Para ayudarme a afrontar los problemas de mi salud no tiene poder. Para solucionar los problemas que hay en mi familia no tiene poder. Y para tantas otras cosas en las que decimos: bueno, no, acá Dios no puede obrar. Hermanos, el mensaje es que nuestra oración no sea autocompasiva. Que nuestra oración no sea pesimista. Que no busquemos el problema afuera de nosotros. Que de seguro hay cosas fuera de nosotros. Era una realidad mucho de lo que Jeremías decía, pero Dios lo que le dice es: concéntrate en vos, en tu corazón. ¿Qué está mal? ¿Qué tenés que cambiar? ¿Qué te tenés que quitar? Hay muchas cosas bellas en tu corazón, pero también hay muchas cosas viles. Hay muchas viles. Fíjate cómo estás, Jeremías, desanimado. ¿Cómo llegaste a este extremo? Fíjate cómo estás, Jeremías, afligido. ¿Cómo llegaste a este extremo? ¿Cómo llegó la aflicción a apoderarse de tu vida y estar acá donde estás, triste, llorando, afligido? ¿Cómo llegó la desesperación, los malos pensamientos a atacar tu mente al punto tal que te agobiaron? ¿Cómo llegaste hasta acá, Jeremías? Porque hay cosas viles en tu corazón que tenés que sacar. Y este texto es un texto que nos invita a la autoevaluación, a examinarnos a nosotros mismos y ver que en nuestros corazones hay cosas que están mal.
Quizás no es mentira o desobediencia o tantos pecados terribles de los que siempre en general hablamos en la iglesia y advertimos. Y hacemos énfasis, ¿no? Adulterio, fornicación, vicios. Pero hay otros pecados que son iguales de dañinos. La falta de fe, la falta de confianza, la falta de paciencia, la tolerancia. Son iguales de dañinos. Nos van atando, nos van atacando. Y el enemigo ataca por ahí, porque sabe que es nuestro punto débil. Entonces, fíjense que la respuesta de Dios no hay contemplación al espíritu autocompasivo de Jeremías. Dios es tajante. Tenés que cambiar. Tenés que quitar lo precioso de lo vil. Pero también hay una promesa. Hay una promesa de restauración. Hay una promesa de que Dios lo va a poner como un muro fortificado de bronce, de que van a pelear contra él y que no lo van a vencer, de que Dios lo va a librar de las manos de los justos, de que Dios está contigo, con él, para guardarlo, para defenderlo. La promesa de Dios siempre está. Ahora, cuando leo este texto, la conclusión que nos tenemos que llevar es, número uno, las situaciones difíciles existen por algo. Por algo. Si estamos pasando momentos difíciles, existen por algo. O si pasaremos momentos difíciles, existen por algo. Para moldear nuestro carácter. Cuando pasemos por una situación adversa, más allá podemos echarle la culpa quizás al país, al trabajo, a mi empleador, a todas las cosas que están mal allá afuera. Pero yo, como cristiano, ¿cómo estoy reaccionando frente a todo eso? ¿Qué percepción estoy teniendo de Dios? E identificar que siempre en nuestro corazón hay cosas viles que hay que quitar, que hay que arrancar. Me acuerdo cuando éramos chicos acá en el patio, que siempre cuando había que cortar el pasto hay ese yuyo que no sale con la bordeadora, sino que hay que ir y sacarlo de raíz, hay que arrancarlo, hay que hacer fuerza, y parece que no se desprende mal. ¿Cuántas cosas hay así en nuestro corazón? Gloria a Dios. Y que hasta el momento no las habíamos considerado pecados, pero son pecados. Son pecados porque, y quizás llamar las cosas como son, hace de que evidenciemos. Mi falta de fe en Dios es pecado. Mi falta de confianza en Dios es pecado. Mi preocupación excesiva es pecado. El querer controlar absolutamente todo es pecado. Mi tristeza, mi bajón, mi desánimo es pecado. Porque la Biblia nos dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes flaquean y caen, los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Dios tendrán nueva fuerza como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y todo eso lo sabemos intelectualmente, pero el corazón no lo sabe. Y tenemos que hacerlo saber. Hermanos, vamos a estar orando en el día de hoy. Gracias al Señor por esta palabra que fue de bendición para mi vida primeramente. En el que uno identifique, cuando uno identifique eso, diga, Señor, yo sé que esto que estoy haciendo está mal, esta forma en la que estoy reaccionando está mal. Hablarlo con otro hermano en la fe, hablarlo con alguien, con un hermano, con una hermana, decirle, mira, estoy fallando en esto. Todo eso es de bendición para mi vida. Confesar cuando uno sabe que está mal con algo, cuando uno sabe que la situación adversa lo está atribulando. Oremos al Señor por esto. Padre,